¿Cómo están, chicas de quinto año de secundaria? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. Esta semana vamos a comenzar este video con un primer momento de retroalimentación. Recordemos que la retroalimentación es este momento dentro de la clase en el que revisamos la última actividad que se dejó y conversamos un poquito acerca de aquellos aspectos que se han logrado y aquellos aspectos por los que todavía tenemos que trabajar. Al finalizar este momento también vamos a felicitar los trabajos más logrados. ¿Estamos? Ahora sí, comencemos. Muy bien, y lamentablemente vamos a comenzar con una situación que en lo personal me resulta un poco incómoda. Y es precisamente el hecho de que en algunos trabajos, en algunas actividades, en realidad más de las que hubiera querido, he evidenciado que no se ha cumplido con esto que he colocado aquí al lado, y es desarrollar la competencia a conciencia. Si recuerdan, la última actividad consistía o tenía como finalidad desarrollar la competencia de comprensión de textos. Evidentemente, comprender un texto implica leer el texto, asimilar la información, apropiarse de la información en el sentido de que la comprendes, la haces tuya, la asimilas y luego resolver preguntas frente a eso o emitir algún juicio, alguna opinión frente a este tema. Sin embargo, esta semana he encontrado, como les dije, muchas más de las que hubiera querido, muchos trabajos exactamente iguales. Esto implica o podría tener dos motivos. Uno, o entre ustedes se están pasando la información, es decir, están haciendo, de repente una hace la actividad y la comparte con sus compañeras, o puede ser que haya algún portal en internet que esté difundiendo las respuestas a las preguntas. De cualquiera de las dos formas, o mejor dicho, cualquiera de las dos formas termina siendo negativa. Esto por algo que ya les había hablado la vez pasada, y es que en cualquiera de las dos formas lo que están haciendo es apropiarse, valga la redundancia, de la propiedad intelectual de una persona. ¿Okay? Se están apropiando de aquello que esa persona pensó. Punto número uno, eso. Punto número dos, no están cumpliendo con desarrollar la competencia. ¿Sí? Desarrollar la competencia de comprensión implica necesariamente leer. No se puede hacer sin leer. Y definitivamente esto me evidencia que no han leído el texto. Porque incluso las respuestas que han colocado en algunas ocasiones ni siquiera tenían relación con la pregunta. ¿Ok? Lo cual implica que no leyeron las preguntas, no leyeron el texto, simplemente fueron, en algunas ocasiones, no son todas, ojo, pero algunas se fueron por el camino fácil y buscaron respuestas en internet o respuestas en el trabajo de otras compañeras. Obviamente no estoy disponiendo los nombres en este espacio, pero sí quería mostrarles las capturas de pantalla para que puedan ver que lo que les comento es cierto, ¿no? Vamos a centrarnos en las partecitas sombreadas de amarillo. Por ejemplo, aquí dice recibir más conocimientos básicos y participar en todos los aspectos de nuestra sociedad. Abajito dice para recibir educación y adquirir conocimientos prácticos y participar plenamente en todos los aspectos de la sociedad. Palabras más, palabras menos, viene a ser lo mismo. Aquí dice exactamente estas dos respuestas aquí son iguales a estas dos respuestas de aquí abajo. Dice, son importantes para el desarrollo tanto educativo y social que nos falta. Aquí también satisfacer para recibir educación, adquirir conocimientos y participar plenamente en todos los aspectos de la sociedad. Nos vamos, por ejemplo, a esos otros dos casos, donde dice recibir educación y adquirir conocimientos, participar plenamente en todos los aspectos de la sociedad. Y aquí abajito dice lo mismo. Tenemos, por ejemplo, aquí también esos otros dos casos. Tenemos aquí también estos dos casos, donde estas dos respuestas son exactamente igual a estas dos respuestas de un trabajo diferente. Dice, acá está, adquirir conocimientos y participar plenamente en todos los aspectos de la sociedad. Y aquí dice, recibir educación y adquirir conocimientos prácticos y participar plenamente en todos los aspectos de la sociedad. Lo mismo. Aquí dice, no es algo difícil que sea de notar.
Acá también. Además, no es algo difícil que sea de notar. Misma respuesta en ambas situaciones. Aquí tenemos otros, ahora son 3 capturas diferentes con las mismas respuestas, 3 trabajos diferentes. Dice, las mujeres encuestadas debieron estar en otros asuntos para no poder elegir con claridad una opción. Quizás en ese momento las mujeres ya encuestadas debieron estar en otros asuntos para así poder elegir con claridad una opción. Quizá en ese momento las mujeres encuestadas debieron estar en otros asuntos. Exactamente las mismas palabras y exactamente los mismos comentarios, ¿sí? Ahora, no era complicado leer el texto y contestar, ¿no? Como yo les digo, y creo que se los he dicho anteriormente, yo prefiero 1000 veces un texto con errores, pero que sea suyo, a un texto perfecto, porque igual no son 100% correctas las respuestas, pero un texto perfecto que no sea de ustedes, ¿no? En primer lugar eso. Y en segundo lugar, eh, y es creo lo que más me apena, cuando obviamente aquí no he difundido los nombres, ¿no? No he colocado los nombres de quienes son las dueñas de estas situaciones. Tampoco he colocado todas las capturas, porque realmente eran muchas más de las que he mostrado. Pero es difícil después, yo sí sé quiénes son, y es difícil luego recuperar la confianza en esas personas que ya presentaron un trabajo copiado y pegado, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación y se los doy de consejo a ustedes porque están en quinto y porque van a egresar y van a pasar a educación superior, donde yo he pasado por educación superior y les puedo decir, se van a ver aún más tentadas a copiar y pegar información de internet, porque la cantidad de trabajo es muchísima más de la que y muchísimo más compleja de la que les damos en el colegio. Entonces, se van a ver tentadas. Y cuando sus maestras lo detecten, créanme, va a ser difícil recuperar o que ellas recuperen la confianza en ustedes al momento en que revisan o para ya un ámbito profesional. ¿Sí? Así es que, nuevamente la recomendación es que no lo hagan. Que hagan más bien todo el esfuerzo por comprender el texto y por responder las preguntas a conciencia. Hagan el esfuerzo, se pueden equivocar, pero al final del día habrán hecho ya el ejercicio mental de leer e intentar comprender lo que están leyendo. El cerebro es como un músculo. Y un músculo, para que esté en buena condición, ¿qué hay que hacer? Hay que ejercitarlo. Obviamente no vas a poner a hacerle abdominales al cerebro, es imposible. Pero lo que sí puedes hacer es presentarle a tu cerebro retos mentales. ¿Qué retos mentales tenemos en el área? Leer textos, escribir correctamente, las preguntas que te hago en el cuestionario, las preguntas de comprensión de texto, las preguntas que hacemos cuando pasamos al momento en el que estamos juntas por WhatsApp. Esos son retos mentales. ¿Estamos? Así es que, por favor, no quiero volver a verificar esta situación en lo que he visto que hayan copiado y pegado. Uno, en el título personal me decepciona un poco. Segundo punto, no están desarrollando la competencia. Y tercer punto, no están desarrollando lo que tienen aquí. ¿Sí? Y crea, pues, en general una muy mala impresión. ¿Ok? Así es que, habiendo dicho esto, también vamos a abrir el Word, lo tengo por aquí, para verificar algunos aspectos en los que podemos mejorar para próximas entregas. ¿Sí? Tenemos por aquí las preguntas de antes de lectura. Dice, ¿para qué nos sirven los cuadros o gráficos estadísticos y para qué nos sirve una encuesta? Puedo decir que este apartado en general se vio logrado. Pude verificar que pudieron contestar estas preguntas con sus propias palabras, lo cual me tiene bastante satisfecha. Luego dice, ¿cómo puedes interpretar? Todas estas 3 preguntas eran de interpretación. Y aquí es cuando quiero detenerme a explicar esto. Interpretar un dato significa leer el dato y luego inferir o aventar ciertas conclusiones con respecto a esa idea. Por ejemplo, cuando aquí decían, ¿cómo calificas que en la alternativa no sabe las mujeres cuenten con 10%, mientras que los hombres solo con un 3,3%? Han habido algunas ocasiones donde he visto que su respuesta ha sido, eso significa que los hombres saben más que las mujeres. Ok,
Pero eso no es una interpretación. Lo que estás haciendo en esta respuesta es parafrasear lo mismo de la pregunta, ¿no? Por la pregunta, obviamente, lo que la pregunta nos está diciendo es que las mujeres responden menos que los hombres con respecto a un tema. Pero la interpretación que tú le tienes que dar es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué crees tú que los varones se aventuran un poco más a expresar su opinión con respecto a un tema a diferencia de las mujeres? Esa es la interpretación de la pregunta. O en otro caso, dice, ¿cómo podrías interpretar que en la zona urbana haya un 61,9% de desaprobación al funcionamiento democrático y en la zona rural solo un 41%? Palabras más, palabras menos, lo que me está diciendo esto es que en la zona rural están más conformes con el gobierno que en la zona urbana. La pregunta es ¿por qué? La interpretación aquí radica en por qué. ¿Por qué crees tú que en la zona rural están más conformes con lo que está haciendo el gobierno a la zona urbana? ¿Por qué en la zona urbana no se sienten tan satisfechos? ¿No? O más abajito decía, ¿por qué crees que a nivel universitario está conforme con cómo funciona la democracia? Razones, ¿por qué será? Porque están más al pendiente de las noticias, porque, o por el contrario, de repente no han investigado todos los casos de corrupción que hay ahora, ¿no? ¿Por qué hay esta diferencia? En eso radica la interpretación y eso creo yo es un aspecto que todavía nos falta por afianzar, ¿sí? A veces cuando nos piden interpretar algo, no nos va a bastar con la información del texto y tendríamos que recurrir de repente a otras fuentes, ¿no? De repente podríamos haber recurrido a investigar por qué es que los hombres suelen expresar más su opinión frente a las mujeres, ¿no? Sobre todo en las poblaciones que han sido encuestadas. ¿Será que los hombres en general suelen sentirse más seguros a expresar su opinión o que los hombres cuentan con más información que las mujeres? Y si es que los hombres cuentan con más información que las mujeres, ¿por qué? ¿Por qué si es que hoy en día se supone todos tenemos el mismo acceso a la educación? Hay mucho que interpretar a partir de un solo dato, nos damos cuenta, y ese es el trabajo que necesitaba que hicieran en este apartado. ¿Ok? Más abajito continuamos con otras preguntas ya de un texto diferente. Acá preguntaban, a partir de lo leído, ¿qué oportunidades se deben afianzar con prioridad? Prioridad significa qué oportunidades se tienen que dar primero frente a las demás, ¿no? Según el nivel de importancia. Y más abajito decía, ¿consideras que estamos viviendo una democracia? En estas dos preguntas, sobre todo en la segunda, lo que siento que faltó un poquito más es explayarse en las respuestas. ¿Consideras que estamos viviendo una democracia como la descrita? Algunas dijeron sí o no, según sea su parecer, pero les faltó explicar el por qué. ¿Por qué sí? ¿Por qué creen que estamos viviendo una democracia? Porque se nos permite votar, porque se nos permite elegir a nuestro presidente, porque podemos libremente expresar nuestra opinión. Es decir, yo puedo hacer ahora un video, subirlo a mi plataforma y decir no estoy de acuerdo con el gobierno y no me pasa nada. O por el contrario, no vivimos en una democracia porque hay información que se nos está ocultando, porque hay muchos actos de corrupción, porque, en fin, diversas razones que no nos convencen de que estamos viviendo efectivamente en un sistema democrático. Esa es la interpretación que yo también necesito, que por favor se explayen en sus respuestas, que utilicen ciertos ejemplos, incluso otras fuentes de información, además de las lecturas, para poder dar a conocer lo que tiene. ¿Sí? Ahora vamos al momento feliz de de esta primera parte del video, y es cuando reconocemos los trabajos más logrados o los trabajos que en esta semana he querido destacar. Y los tengo por aquí, son 3 esta semana. Felicitaciones a la señorita. Uy, ¿dónde está el nombre de esta señorita? Acá está. Felicitaciones a la señorita Gabriela Chávez. Ella cumplió con todos los indicadores de la rúbrica. Si leyeron la rúbrica, esta semana no estuve calificando ortografía y redacción. Me centré en la calificación propia de la competencia. ¿Ok? Por eso las chicas que copiaron tuvieron notas un poco bajitas. ¿Ok? Yo estaba calificando la competencia. Vamos a revisar un poquito el trabajo de Gabriela.
Acá está, dice, ¿para qué nos sirven los cuadros? Para representar o comparar datos. ¿Para qué sirven encuestas? Para recolectar datos mediante las opiniones de los individuos. Perfecto. Miren esta respuesta, por ejemplo. Vamos a obviar los errores ortográficos porque eso no está evaluando. Pero veamos por aquí, por ejemplo. ¿Cómo calificas que en la alternativa no sabe las mujeres cuenten con un 10% mientras que los hombres con solo un 3,3%? Ella dice que esto es debido al machismo, porque sus padres puede que no les hayan permitido estudiar o que sus parejas no les permitan opinar, entre otros casos, causando así que esta persona crea que su opinión no es necesaria o no entiende el mecanismo de la democracia. Esto es analizar la situación. Ven cómo ella ha ido más allá de la información que nos da el texto. Ella ha partido de todo lo que ha estado leyendo, de todas las experiencias de mujeres que hemos ido recogiendo en los últimos años, la realidad que afronta nuestro país con respecto al problema de la educación de las niñas. Muy bien, Gabriela, excelente. Eso es lo que yo quería conseguir. Tenemos también otro trabajito por aquí de la señorita Valentina Rojas. También hemos estado verificando estas respuestas. Ya está, dice, como se puede apreciar acá, ella parafrasea un poco lo que dice la pregunta. Por ejemplo, la pregunta era, ¿cómo puedes interpretar que en la zona urbana se desapruebe el gobierno más que en la zona rural, ¿no? Y ella dice, la razón por la cual la mayoría de peruanos en la zona urbana no está satisfecho es porque nosotros queremos tener un funcionamiento democrático donde se garanticen los derechos y oportunidades en ámbitos sociales. Sin embargo, en los últimos años nos hemos percatado que solo se evidencian actos de corrupción. Y es cierto, normalmente la zona de Lima es donde se concentra la mayoría de casos de corrupción. Interesante análisis, Valentina. Y por último, felicitaciones. Uy, acá me salté 2 veces. Ahí está. Y por último, felicitaciones a la señorita Natalie Oblitas. También ha hecho un análisis bastante interesante. Vamos a revisar algunas de sus respuestas. Sobre todo, a ver, la tercera. Está de aquí. Dice, ¿por qué crees que en el nivel universitario el funcionamiento de la democracia tenga un 32,1% en el criterio de bien o muy bien? La razón por la que hay menos porcentaje de alumnos universitarios a favor del funcionamiento democrático es porque este tema es muy tocado en las universidades. Por lo tanto, ellos están muy bien informados. Eso es cierto. Normalmente en estos espacios universitarios se debate mucho acerca de estos temas. Así es que su análisis también ha sido bastante acertado. Felicitaciones a todas sus compañeras. Y nuevamente quiero hacer esta reflexión. Sé que no todas incurrieron en plagiar o en copiar y pegar información, pero también fueron muchas otras que se dieron el trabajo de leer y con sus propias palabras interpretar, analizar y expresar lo que pensaban frente al texto, y eso me tiene muy contenta. En general quiero felicitar a todas quienes hicieron el esfuerzo por leer, asimilar e interpretar el texto. Ya el hecho de haber hecho el esfuerzo las hace estar en un buen camino. Van por el buen camino porque están haciendo las cosas de forma correcta. Felicitaciones a todos ustedes. Así es que ahora sí, sin más, y después de esta introducción un poquito larga pero necesaria, vamos con las indicaciones para el trabajo de esta semana. Chicas de quinto año, y disculpándome por las dificultades técnicas de audio en la primera parte del video, vamos a continuar con las indicaciones para esta semana. Esta semana vamos a estar trabajando una nueva competencia, o una competencia al menos diferente a la que hemos trabajado en la última semana, y es la competencia de producción de textos. Esta competencia tiene como producto una actividad que también hemos trabajado anteriormente, y es la elaboración de un texto argumentativo. Sé que a este punto ya hemos escrito, creo que 2 textos argumentativos y un ensayo, así es que podemos decir que tenemos cierta práctica en este tipo de actividad, así es que creo yo nos va a ir súper bien. Así es que sin más, vamos a insertarnos a la plataforma y ver en qué se va a basar ese texto maravilloso que vamos a escribir esta semana. Ya nos encontramos en la plataforma de Aprende en Casa, ya nos encontramos en la semana 18 de trabajo. Y como sabemos, en este apartado
se encuentran las indicaciones para el trabajo de esta semana y en este apartado alguna lectura o algún material extra que nos pueda ayudar con la actividad. Aquí tenemos entonces las indicaciones. Ustedes saben que a mí me gusta resumir un poco esta información en un formato Word para que el trabajo sea un poquito más ágil. Pero como pueden ver, el tema de esta semana es la adolescencia en el Perú. Un tema del que ustedes saben mucho porque obviamente son adolescentes, ¿sí? Vamos a revisar cierto material para ver de qué se trata. Las preguntas de la plataforma las he resumido en este Word que ya saben se los voy a dejar por Classroom. Tenemos entonces planificación del texto. Como les dije, esta semana el producto es un texto argumentativo. Y como ya hemos hecho anteriormente, no es solamente lanzarnos de lleno a escribir el texto, sino que vamos a hacer un trabajo previo a la realización de esta actividad. Tenemos entonces planificación del texto. Vamos a responder algunas preguntas antes de leer el texto que nos ha sugerido la plataforma y antes de comenzar a escribir el texto argumentativo, como para darnos algunas ideas. Por ejemplo, la primera pregunta es: ¿qué significa ser adolescente en el Perú? Para ustedes, ¿qué implica ser un adolescente en nuestra sociedad y en nuestro país? Luego, ¿por qué se estigmatiza la adolescencia? Estigmatizar de alguna forma es discriminar, ¿sí? ¿Por qué a los adolescentes se les da ese trato? ¿Por qué se les trata de repente como un individuo que no tiene mucha experiencia? ¿O por qué se da por sentado que todos los adolescentes son rebeldes e incomprendidos de repente? Tercer punto es: ¿en qué medida afecta dicha estigmatización, es decir, dicha discriminación, a los adolescentes? Y una última pregunta que dice: ¿es la adolescencia un ciclo de inmadurez? Pregunta para ustedes, ¿qué opinan? Estas 4 preguntas son netamente basadas en su experiencia personal, ¿sí? Ahora, como les dije, si bien el producto de esta semana es un texto argumentativo, la plataforma nos brinda también un texto que nos va a ayudar nuevamente a darnos más ideas y ampliar nuestro panorama, ampliar nuestro aspecto, ampliar nuestro panorama y ampliar nuestro espectro con respecto a este tema. Y nos dice, el texto tiene por título, aquí lo tenemos, Nuestra deuda con la adolescencia. Lo voy a copiar y lo voy a poner de este lado para que no lo pierdan de vista. Ahí estamos. Ok, nuestra deuda con la adolescencia. Dice, lee el título. ¿A qué se referirá cuando dice nuestra deuda con la adolescencia? ¿Por qué crees que el título contenga el adjetivo posesivo nuestra? ¿Será que los autores son responsables de lo que pasa con los adolescentes? ¿Será responsabilidad de ellos? ¿Tú qué opinas? Como vemos, todas estas preguntas son de predicción o para hacer hipótesis con respecto a la lectura que vamos a leer en un momento. Así es que esas preguntas las resuelven antes de leer la lectura. ¿Estamos? Ahora sí, vamos de lleno con el análisis propio de la lectura. La lectura no es una lectura tan amplia, es una lectura de 2 párrafos. Nuevamente, la idea aquí es que esto sirva como insumo para el texto que van a escribir más adelante. ¿Sí? Tenemos entonces un texto que se compone de 2 párrafos y lo primero que nos piden es analizar evidentemente el párrafo primero y dice: extrae 3 palabras desconocidas y anota su significado. Además nos piden la idea principal de este párrafo, ¿sí? Como vemos, ya nos están ayudando porque están poniendo en negrita justamente 3 palabras. Así es que podemos deducir su significado a partir del contexto, o si es que el contexto, es decir, el párrafo, no nos da muchas luces sobre qué significan estas palabras, podemos buscarlas en el diccionario. Ojo que coloqué mínimo 3, pero si hay otras palabras que les resultan desconocidas, pueden agregarlas. Ahora, continuemos con... la segunda pregunta era: ¿cuál es la idea principal de este párrafo? ¿Sí? Recuerden que la idea principal, voy a preguntar, la idea principal se puede resumir sencillamente en una sola oración, ¿sí? En una sola oración, es decir, un enunciado con verbo, puedo resumir la idea principal de todo un párrafo. Esta idea principal puede estar explícita, es decir, literalmente en el párrafo, o
puede de repente necesitar algún trabajo de inferencia, ¿sí? Inferir de repente cuál es la idea principal a partir de todo lo que leemos en el párrafo. Continuamos con el análisis del segundo párrafo y nos dice: ¿cuál crees que serán algunas de las representaciones sociales negativas sobre los adolescentes? ¿Qué mitos sobre los adolescentes existen? ¿Estás de acuerdo con lo que los autores señalan? ¿Por qué? Todas estas preguntas, o mejor dicho, la respuesta a estas preguntas, la encontramos en este segundo párrafo, ¿sí? Como vemos, también tenemos palabras desconocidas. Creo que me faltó, vamos a agregar eso. Vamos a agregar, ahí está, anotar el significado de palabras desconocidas. Listo, ¿ok? Entonces, la respuesta a estas tres preguntas las encontramos a lo largo del segundo párrafo, ¿sí? Esto es el primer trabajo con respecto a la actividad de esta semana. Nutrirnos un poquito con información que nos brinda la plataforma para luego pasar ya de lleno a escribir nuestro texto argumentativo. ¿Estamos? Y comenzamos primero con la redacción del texto argumentativo, ordenándonos un poquito y canalizando un poquito las ideas que tenemos en torno al tema. El tema de esta semana y el tema para el texto argumentativo es los adolescentes en el Perú. El tema de la adolescencia tocado en el contexto de nuestra realidad peruana. Ahora, con respecto a este tema, ustedes deben de proponer una tesis, ¿sí? Por ejemplo, una tesis podría ser la estigmatización de los adolescentes en nuestro país, ¿no? O en todo caso, los adolescentes son discriminados en nuestro país. Esa podría ser una tesis. Otra tesis puede ser: los adolescentes no contribuyen lo suficiente a nuestra sociedad. Esa podría ser otra tesis. Otra tesis se me ocurre: los adolescentes son el futuro del Perú, por ejemplo, ¿sí? O una más, a ver, los adolescentes y su responsabilidad ciudadana en nuestro país. Cualquier tesis o cualquier idea que guarde relación definitivamente con el tema de esta semana. Recuerden que una tesis se enuncia en una oración, ¿sí? Una oración quiere decir un enunciado con verbo, y en este caso la tesis tiene que ser, mejor dicho, una afirmación positiva o negativa. ¿Estamos? Así como los ejemplos que les di hace un momento. Ahora, escogemos tres argumentos. Ustedes ya saben que cuando me refiero a argumentos, hablo de que busquemos citas que refuercen nuestra tesis. Les recuerdo que anteriormente tuvimos la dificultad de que cuando escribíamos textos argumentativos, a veces se nos escapaba que encontrábamos argumentos, pero estos argumentos no siempre validaban o respaldaban nuestra tesis, ¿sí? Así es que recuerden, por ejemplo, si mi tesis, lo voy a colocar de este lado, si mi tesis es: los adolescentes no contribuyen al desarrollo del país. Se me ocurre, ¿ok? Se me ocurre que esa sea nuestra tesis. Entonces yo tendré que buscar tres argumentos que sustenten esta idea, ¿sí? Obviamente estos argumentos, como ya lo vimos en clases anteriores, tienen que ser argumentos sostenidos por algún experto, de repente algún psicólogo, de repente algún sociólogo, de repente una noticia que hemos visto en internet o que ha salido recientemente en algún diario. Por ejemplo, un argumento podría ser: los adolescentes pierden su tiempo en redes sociales y no contribuyen al desarrollo de la sociedad. ¿Ok? Esto es un ejemplo. Esto obviamente tiene que estar validado por alguien. Por ejemplo, Figueroa menciona que... Ahí está. ¿Okay? Esa puede ser una cita textual, ¿sí? Alguna cita, algo que hayamos encontrado que contribuya al desarrollo de nuestra tesis. Ojo, los argumentos tienen que validar la tesis, tienen que tener relación
con la tesis. No puedo, por ejemplo, yo escribir: Figueroa menciona que los adolescentes son responsables y ciudadanos activos. ¿Ok? Esta no podría ser una tesis. ¿Ok? Esta definitivamente no podría ser una tesis, porque esta idea lo que está haciendo es contradecir la idea que se supone yo quiero defender. ¿Estamos? Los argumentos siempre tienen que defender la tesis. Voy a hacer la pregunta ahorita en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Y una vez que hayamos encontrado 3 argumentos, ojo, pueden ser más, de repente encontramos más argumentos que validen nuestra postura, vamos a continuar con la redacción del texto. Anteriormente ya hemos hecho textos argumentativos, así es que ya tenemos muy buena idea de cómo se redacta un texto argumentativo, pero de todas maneras vamos a recordar algunos aspectos con la información que nos brinda la plataforma de Aprende en Casa. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí está. Recordemos que un texto argumentativo busca expresar opiniones y puntos de vista para persuadir al público que lo leerá sobre un hecho o un tema en particular. Persuadir significa convencer. Utilizar todas nuestras herramientas discursivas para que el lector cambie su opinión con respecto a un tema. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la adolescencia y yo quiero convencer al lector de que el adolescente no es solamente un chico rebelde e incomprendido, sino que es una persona de repente con mucho potencial a quien es necesario ayudar. Entonces voy a utilizar una serie de estrategias discursivas, es decir, argumentos, ejemplos, opiniones, para hacer que esta persona cambie de opinión con respecto al tema. Segundo punto dice, en tu texto argumentativo debes introducir la idea sobre la que vas a argumentar, generando el interés del público lector. Como ya les dije en varias ocasiones, el párrafo de introducción siempre es el párrafo que se va a encargar de jalar la vista al lector. Si tu primer párrafo es aburrido o no despierta la atención del lector, lo que va a producir es que el lector deje de leer el texto y obviamente esa no es la idea. Por último nos dice, en la conclusión se presenta nuevamente la idea inicial y un resumen de los argumentos que la justifican, a manera de cierre. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Entonces, hasta aquí toda esta información ya la sabemos y ya la hemos aprendido en otras ocasiones. ¿Ok? Recordemos esta fórmula mágica, la voy a poner de este lado. Primero, introducción es igual a contexto más tesis, ¿ok? Introducción igual a contexto más tesis. Contexto es todo ese preámbulo, toda esa introducción al tema que va a jalar un poquito la atención del lector. Y la tesis es esa postura que está a favor o en contra de un tema. Luego, argumentos. Los argumentos son acciones, hechos o citas que validan la tesis. ¿Ok? Argumentos son hechos o citas que validan la tesis. Y por último tenemos conclusión. Conclusión es igual a resumen del tema más tesis. ¿Sí? Resumen del tema más tesis. Esa es la conclusión. Puedes resumir brevemente el tema, puedes hacer una pequeña sinapsis de todo lo que has dicho anteriormente y vuelves a la tesis. Por ejemplo, un ejemplo de párrafo de conclusión. Con respecto a todo lo dicho anteriormente, podemos concluir que los adolescentes no contribuyen a la sociedad porque pasa mucho tiempo utilizando medios audiovisuales, pasa mucho tiempo en plataformas digitales porque son irrespetuosos, porque no piensan en su futuro, no se informan sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Y ante todo esto, se puede confirmar entonces que los adolescentes no contribuyen al bienestar de la sociedad y se debería hacer algo para revertir esta situación. ¿Ok? ¿Vieron cómo mi párrafo de conclusión introdujo o explicó, desarrolló estas dos ideas? Resumir un poquito y brevemente lo dicho anteriormente y
reafirmar la tesis, volver a la tesis. ¿Estamos? Con eso, ahí está. Listo. Con eso entonces ya hemos repasado estos aspectos. Esta es la fórmula mágica. La voy a preguntar ahorita cuando vayamos al grupo. Esta es la fórmula mágica que deben de tener presente cuando escriban su texto argumentativo. No se olviden que entre una idea, es decir, la idea de un párrafo y otro párrafo, tienen que haber enlaces que nos ayuden a conectar, vale la redundancia, las ideas de cada uno de esos apartados. ¿Estamos? Ok. Ese es entonces el trabajo de esta semana. Vuelvo al Word para que no se pierdan. Aquí está. Tenemos entonces este cuadrito donde van a poner algunas ideas previas, ¿sí? Algunas ideas que puedan encontrar y que las ayuden a escribir su texto argumentativo. En este apartado escribimos el texto argumentativo, que se compone de título, desarrollo, introducción, título, introducción, desarrollo y cierre. ¿Estamos? En esta semana vamos a estar trabajando el primer borrador del texto, así es que pueden dejar ahí estos subtítulos para que se guíen al momento de su redacción. Pero de todas maneras, aunque sea un borrador, traten de hacer su mejor esfuerzo para que la próxima semana ya no tengan que hacer grandes modificaciones. ¿Estamos? Así es que esa es la actividad para esta semana. Voy a ampliar pantalla para consejos finales y despedida. Entonces, ese es el trabajo de esta semana. No olviden que las actividades únicamente se recogen hasta el día sábado al mediodía. Punto número 1. Punto número 2. No olviden todo lo que hemos estado viendo en la retroalimentación. No olviden la fórmula mágica para desarrollar un texto argumentativo. Y nuevamente, no se lo indiqué anteriormente, pero recuerden que es muy necesario cuidar la ortografía y redacción cuando hacemos este tipo de trabajo de tipo escrito. Muy bien, así es que esa es la actividad para esta semana. Recuerden siempre acudir a fuentes de información confiables, ¿sí? A citar correctamente. Recuerden que después de cada cita va un comentario o una apreciación personal con respecto a lo dicho en la cita. Y recuerden siempre cuidar que todas las ideas estén ordenadas y que guarden relación una con otra, ¿sí? Esa es la actividad para esta semana. Esfuércense mucho y nos vemos la próxima semana con una nueva actividad. Nos vemos.